Bendiciones, muy buenas tardes, estimado amigo, hermano que nos está sintonizando en este día maravilloso. Te saluda tu hermana Karen Paguada. Hoy tenemos un día especial, un día porque hemos reconocido que estamos vivos, que estamos en este mundo, porque Dios lo ha permitido. Es solamente por eso que estamos hoy aquí. Así que le doy la bienvenida a su programa Antes era y ahora soy. Bendecimos a nuestros pastores Juan Carlos Harrigan y a nuestra pastora Diana Harrigan, que día con día luchan por llevar la palabra a las naciones, llevar la palabra a todo Casa de Dios para las naciones. Así que yo sé que usted a través de las pantallas también se está alimentando, tomando la palabra que Dios pone en el corazón de nuestros pastores para que lleve no solamente a Casa de Dios, sino al mundo entero. Así que bendecimos a nuestros pastores, bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la vida suya que está ahí al otro lado de la cámara. Le bendecimos. Comparta este testimonio. Sé que va a ser de mucha ayuda para muchos que dicen en algún momento, pero yo, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué yo estoy en este mundo? ¿Por qué vine? ¿Por qué nací? Son muchas preguntas las que como joven vienen a la mente y aún adultos que tienen más de 500 años, también se están preguntando, ¿qué pasa conmigo? Yo todavía no me he dado cuenta cuál es mi misión en esta tierra, pero así que le bendecimos a cada uno de ustedes, comparta y bendecimos también a los socios de Aliento del Cielo que están aportando para esta tierra, para esta visión de Aliento del Cielo, de llevar el Evangelio a cada rincón del mundo, a cada persona que no se le ha llevado la palabra de Dios a través de Aliento, a través de estas frecuencias pueda llegar a esa vida. Así que esta tarde tenemos una invitada de lujo. ¿Por qué le digo de lujo? Porque es una hija de Dios y los hijos de Dios no somos cualquier cosa. Así que te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición. Estoy segura que estás en la agenda de Dios. Amén. Así que queremos que te presente. Danos tu nombre, de dónde tú vienes. Wow, gloria a Dios. Primeramente, gracias por la oportunidad de poder estar acá. Es una bendición, un privilegio. Bendecimos a los pastores Juan Carlos y Diana Harrigan por la Amén. obra tan maravillosa que están haciendo. Bueno, mi nombre es Merali Bermúdez. Yo vengo desde Miami. Desde Desde Miami. allá estamos siendo súper bendecidos por este radio. Estamos siendo súper bendecidos por todo lo que Dios está haciendo en esta casa tan hermosa. Y vengo de Miami. Hablarte un poco de la historia que he tenido con el Señor. Ujú. Eh, Todo comenzó, yo pienso que, bueno, cuando nací, mis padres me llevaban a la iglesia desde Oh, pequeña. desde muy pequeña. Ellos me llevaban a la iglesia, pero yo realmente no había tenido ningún encuentro con Dios. Oh. Yo siempre chisteo diciendo que yo pensaba que Dios era como Santa Claus, Ah, que veía todo lo que tú hacías y que tú te tenías que portar bien. Yo ajá. realmente no conocía del Señor. Y cuando fui creciendo, yo fui instruida básicamente en la iglesia, en la escuela dominical, cosas así. Ajá. Y cuando ya fui creciendo, cuando ya fui entrando en la escuela, fue que yo me di cuenta, wow, hay personas que no creen en Dios. Como Mm, que, wow, se puede no creer en Dios. Y ujú. como yo no estaba tan cimentada, como realmente yo no conocía del Señor así, yo me aparté, por así decirlo, y empecé a querer ser aceptada, cosa que yo sé que muchos jóvenes están enfrentando hoy en día, que tal vez van a la iglesia, sus padres lo llevan a la iglesia, pero cuando se enfrentan a la escuela y se enfrentan a esa presión social, básicamente niegan su fe si llegan a tener alguna, porque Dios tiene un trato con cada persona. Ujú. Y yo quise ser aceptada, yo quise, sabes, ser amada. Si tú decías en la escuela, menos por allá, si tú decías que tú creías en Dios, se burlaban de ti porque decían como que tú no puedes ver a Dios, como que tú crees en Dios, ¿no? Era algo Ajá. que te podían hasta hacer bullying por eso. Y yo me di cuenta de eso bastante pequeña. Y como el ser humano busca ser amado, busca ser aceptado, Ujú. cuando no lo estás consiguiendo o no estás yendo hacia Dios, lo vas a buscar en otras personas. Mm. Y yo realmente estaba buscando mi aprobación y mi aceptación en la escuela, como muchas personas hoy en día. Y nada, crecí en eso, caí bien bajo en el mundo. Yo conocí del Señor como a mis 16 o 17 años. Ujú. Por- No te me adelantes. Cuando sí. tú estabas en esas transiciones de niña, de que recibiste casimente un bullying porque no podías decir Ujú, que eras que sabías de Dios. ujú. Dime una cosa, ¿cómo fue que tú en esa temporada de pequeña que tú pudiste salir adelante? Sí, en ese momento yo pienso que
eh, la única manera que yo pude conseguir salir adelante fue básicamente negando mi fe. Fue Mm, básicamente no hablando de Dios, aunque iba a la iglesia y como tal, no mencionándolo en la escuela, no mencionándolo a mis amistades. Y bueno, como todo joven, y yo creo que los jóvenes pueden atestiguar a eso, si ujú. hablaban de Dios, uno se quedaba callado, como si uno no supiera nada. Y tú decías, pero yo sé quién es. A mí me han hablado de él, Yo, pero no puedo decir nada. la semilla estaba de alguna manera plantada. Y yo Ujú. cuando era pequeña, yo me portaba bien mal. Aunque no me Mm, parezca, me portaba bien mal. Yo tenía problemas en la escuela, problemas eh, con ponerme brava, ujú, problemas con personas en el aula, cosas así. ujú. Yo siempre que iba a la iglesia, yo era casi mejor amiga con la hija del pastor. Yo me recuerdo que decía, ay, pero yo quisiera actuar como ella, yo quisiera poder portarme bien como ella, porque le di muchos dolores de cabeza a mis padres, porque de nuevo, lo mismo querer ser aceptada, querer tener amistades en la escuela, Pero tú vivías una doble vida. de alguna manera sí. Sí, en la escuela eras una cosa, en la iglesia eras otra Ujú. cosa. Pero en ti decía, yo quiero portarme de igual en los dos lugares. Sí, y fue difícil porque yo sabía, estando en una escuela pública, yo no fui a ninguna escuela cristiana, yo sabía que yo no podía em, hablar de mi fe en la escuela, porque me Ujú, iba a costar mucho, pensaba yo en ese ujú. momento. Wow, es verdad. Y muchos muchachos así Ujú, están. ya, Muchos muchachos dicen, no hablan, y cuando alguien habla, no puede defender su ujú, fe, porque ujú, lo van a rechazar y ya no va a ser aceptado en el grupo. así es. Así pasas el tiempo, vas a la middle school de esa misma manera, vas Ujú, a high school de la misma manera. ujú. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, en ese tramo yo diría de middle school, en elementary, que Ajá. es hasta quinto grado, yo diría era como un poco más infantil Ujú, y tú sabes, era eso de, wow, yo quisiera como poder portarme bien, yo quisiera poder, tú sabes, ser un ejemplo, pero sabía que para ser aceptada, básicamente cuando tú te portas mal en la escuela, coges la atención de tus compañeros a tu alrededor. A ujú. menos aquí, lo que yo experimenté fue que mientras más malo tú eras, mientras más en más problemas tú te metías, más la gente te aceptaba, más te Ajá. veían y wow, Te ok, te respetaban. respetaban. Ujú, So, yo hacía eso, yo me comportaba de esa manera porque aparte de que, tú sabes, tenía esos problemas donde yo no podía controlar mis emociones, era aceptado. So, yo decía, bueno, entonces esta es quién es Meralis. ujú. Quién soy cuando voy los domingos o voy los viernes a la iglesia con mis padres es otra historia completamente, pero esta es quien yo soy de lunes a viernes, y era la mayoría de lunes a viernes. Pero cuando llegué en el verano de elementary a middle school, Ujú, surgió algo muy fuerte. Y ujú, es que, como muchos niños les pasan, se quedan, yo tenía una hermana mayor, nosotras nos quedábamos en casa sola porque nuestros padres tenían que trabajar allá, ellos tenían que trabajar muy fuerte, son ujú, inmigrantes, vinimos a ujú, una temprana edad y básicamente nos dejaban sola en la casa mm, y con acceso mm, al internet. mm, Y mi hermana lo que me llevaba ni eran 2 años, pero ese verano yo sentí que el enemigo realmente tomó mucha ventaja en mi vida ujú. y me introdujo a muchas cosas bien fuertes, muchas cosas muy fuertes en todo respeto. En todo respeto fue como que el internet lo teníamos completamente abierto. Nuestros padres hicieron lo mejor que podían, Ujú, ¿sabes? Tenían que ujú, trabajar y ujú. realmente yo honro a mis padres porque ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron y fueron muy excelentes padres. Pero como siempre, cuando Dios tiene un propósito, el enemigo se intenta meter y el enemigo se busca sus maneras. Y Ujú. nosotros teníamos acceso al internet. So, ahí fue que yo fui introducida a la pornografía a temprana edad, saliendo de quinto grado, Una niña, que muchas veces puede decir un niño. No, fuiste tú. una niña. Me salía obviamente en las redes sociales y cosas así. También, que esto es muy fuerte, pero me escribía con muchachos que tenían más edad que yo. Por ejemplo, yo tenía, ni me recuerdo qué edad yo tenía, era bien joven y yo me escribía con muchachos que tenían 5, 6, 7 años más que yo, mayores que yo, Ujú, y eran conversaciones muy, muy inapropiadas ujú, y como que mi mente fue abierto a todo eso.
So, de mi mentalidad en elementary, entrando a middle school, cambió por completo. Me enteré de lo que eran las drogas. O sea, ya fui escuchando, no era que había hecho nada aún, Ujú, pero ya fui escuchando, ya mi ujú. mente fue abierta a todo eso a través del internet. Wow. A través del internet fue bien fuerte. Entonces, middle school es donde primero pruebo drogas, es cuando tengo mi primer encuentro sexual, incluso a una bien temprana edad. Y le soy sincera, yo no era la única experimentando esas cosas. Mis compañeras también estaban experimentando eso y básicamente en middle school eso era lo que se movía, a menos de la ciudad de la cual yo vengo, que yo pienso que también es algo universal, Sí, aunque se ve un poco diferente, es algo universal. sí. Y básicamente fui abierta a todas esas cosas em, y, y fueron unos 3 años para mí de sexto a octavo grado bien difíciles, de nuevo tratando de encontrar aceptación y el sentirme amada y aceptada dentro de básicamente un mundo que no era para mí, porque aunque yo no estaba completamente apercibida de eso, el Señor ya tenía un plan conmigo, un propósito desde el vientre de mi madre, yo no lo sabía y en ese momento yo todavía estaba completamente ignorante de que Dios tenía un plan conmigo. Wow. Para mí, como les dije, Él era Santa Claus, yo me tenía que portar bien porque Él estaba viendo todo, pero ya en ese punto yo empecé a caer un poco bajo Ujú. y empiezo a meterme en ciertos problemas, incluso no de mi escuela en específico, pero chateándome con personas. Hubo una muchacha que ella practicaba la brujería, que se encarnó en mí. Fueron muchas cosas que pasaron en middle school, muy locas, que yo decía, oh my God, como que yo sentía que Satanás estaba persiguiéndome. En ese tiempo mis compañeras de la escuela todas decían que eran bisexual. O sea, eran muchas modas que se estaban moviendo. Gracias a Dios yo realmente no llegué a probar nada de eso, pero de que estaba ahí y era como que wow. Ahora lo nuevo era, tú sabes, en esa edad, ser bisexual, que te gustara el mismo sexo, diferentes cosas. Era muy fuerte. Yo siento que, y eso es algo que está pasando en la juventud hoy en día, aunque lo digan o aunque no lo digan. A veces tú ves a un niño de 10, 12 años o hasta menos que eso y tú dices, ay, es un niño, y uno les predica de una manera tan suave, tan sutil, porque piensa que no están viendo, pero en verdad ellos están bien expuestos, bien expuestos. Y a esa edad, las cosas que yo sabía, las cosas que yo había hecho, pero Dios tenía un propósito. Y ya cuando yo llego a high school, Ujú. ya yo me recuerdo que el primer año yo como que traté tú sabes, como que portarme mejor, porque decía, oh my God, es una nueva escuela. Y era como que eso de yendo de ser una niñita, que si ahora te hacían bullying, nadie te iba a defender. Eso yo cogí como miedo. Yo me recuerdo que yo me porté súper bien el primer año, pero ya en el verano, los veranos, wow, Ujú. son bien espirituales y bien fuertes para los niños, Para los porque jóvenes. Porque en un verano, ujú, perdóname que te interrumpa, en un verano es que se abrieron esas puertas. así mismo es. O sea, que tú me estás diciendo, mamá, papá, Yes. presta atención al verano. Ujú, Estamos a punto ya de terminar un año de escuela. ujú, Y te lo prometo que uno dice, bueno, ya no van a estar en la escuela, van a estar en casa, pero es en casa. Siempre he tenido un pensamiento, los hijos ahora se pierden en la recámara, ujú. Así es. en tu casa. Ahí es donde se pierden los muchachos. Ahí se abrieron puertas para tu vida. Ujú, Trataste de mejorar el siguiente año que fuiste al high school, sí, trataste de mejorar, pero vino todavía las ataduras a buscarte. así es. Así es. Y eso es muy importante a todos los padres que puedan estar escuchando, que presten mucha atención, que cubran mucho a sus hijos en oración y que estén muy pendientes a ellos. Porque a veces uno dice, bueno, mira, tiene un teléfono y tal vez también se lo chequeas, Ujú. pero créeme que hay manera. Mm, El historial, hablando desde la perspectiva de un joven, ujú, si yo, por ejemplo, veo pornografía ujú, y mis padres me chequean mi teléfono, yo lo único que tengo que hacer es borrar el historial. Y mis padres no saben que yo vi nada de eso. Y hay muchas cosas que los niños pueden hacer como para pasar no desapercibido, deja rastro. para no dejar rastros. Ujú. Y eso es muy fuerte porque es que está en todos los lados. Y yo pienso que, aunque no fue hace muchos años, cuando yo experimentaba el Internet, yo creo que era mucho más difícil
encontrar ciertas cosas. Yo pienso que ahora mismo hay cosas, y es una lucha muy profunda que tienen los jóvenes de estos tiempos y hasta los adultos, de que ahora no te tienes que parar como David en una terraza a mirar a Betsabé. Betsabé está ahí en tu pantalla. Betsabé te puede Wow. salir aun cuando no la estás buscando. Sí. Y yo pienso que es muy importante cubrirlos en oración, porque más allá, incluso no estoy en contra de que le chequeen los teléfonos, de que traten de buscar rastros, pero yo pienso que hay poder en la oración. Amén. Y yo puedo atestiguar a eso mucho. Mi mamá, aunque yo y mi hermana nos reíamos, ella siempre hacía algo desde elementary hasta high school. Y es que cuando nos venía a recoger el bus, mi mamá nos agarraba de la mano, el bus afuera esperándonos, mi mamá nos agarraba de la mano y empezaba a orar. Y yo me recuerdo que habían hasta momentos que yo y mi hermana nos reíamos, porque nos daba gracia, ¿sabes? Tener que cerrar los ojos, ponernos serias, pero mi mamá nos cubría en oración. Y yo se los puedo decir a 100%, que hay grupos en los cuales yo no pude entrar y no pude ser popular y no pude ser aceptada por causa de las oraciones de mi mamá. Hay personas que Dios no permitió que entraran a mi vida por causa de las oraciones de mi mamá. Podía parecer tan natural, pero yo sabía que esas oraciones estaban haciendo efecto, porque hubieron muchas cosas que otras personas y otros compañeros en high school vivieron que yo no viví. Ujú. Cosas Y pudiste haberlo hecho. pude haberlo hecho. Y todo comienza, y yo pienso que ahí es donde más fuerte se puso todo, en high school. En high school ya, tú sabes, ya fui creciendo un poco más y aprendí a mentir, aprendí a quedarme en casa de mis amigas y todas escaparnos. Aprendí a hacer muchas cosas. Pienso que esa vida de pecado fue creciendo y fue creciendo. Y igual con ese crecimiento fue creciendo el vacío en mi corazón. Fue creciendo ese, wow, acabo de ir a este party, pero cuando mi cabeza toca la almohada, yo todavía siento que hay un vacío, como que, y yo me recuerdo diciendo muchas veces, esto fue todo, ya, esto fue todo, realmente fue todo. Como que uno espera, cuando uno busca satisfacer esas áreas de su corazón, tú terminas de hacer la droga, tú terminas de acostarte con la persona, tú terminas de ver la pornografía, de hacer lo que sea. Y cuando tú terminas eso, tú dices, esto fue todo. No lo llena nada. Nada lo llena. Y yo puedo decir que Meralis antes de Cristo era una muchacha que buscaba satisfacer el vacío en su corazón, que buscaba ser amada, que buscaba ser atendida, que buscaba ser mimada, ser amada, ser valorada. Y es muy cómico porque donde ella buscaba esa satisfacción cambió mucho en diferentes temporadas. Hubieron temporadas donde era a través de las relaciones, a través de relaciones sexuales, hubieron temporadas donde fue a través de la pornografía, hubieron temporadas donde fue a través de las drogas, hubieron temporadas donde fue a través de ir a los parties, ser reconocida, cosas así. Fueron muchas las maneras en las que, como dice la palabra, el siervo brama por las corrientes de las aguas. En todos esos parties que todo el mundo danzando, yo cuando veo a la gente bailando, yo digo, wow, esa gente está clamando, pero están clamando de la manera incorrecta, porque al bailar, al hacer todas esas cosas, al danzar, bailar, mejor dicho, de una manera tan despojada, ellos lo que están enseñando es que hay un vacío en su ser, pero lo están buscando en el lugar incorrecto. Wow. Y para mí, en cada temporada donde yo trataba de llenar ese vacío, era completamente diferente, pero de algo que sí puedo decir es que nunca lo logré llenar. Nunca. Lo Nunca. buscaste en lugares inapropiados, en lugares que no eran lo que tú necesitabas. Merari, son muchas las cosas que se abrieron, muchas cosas que viviste. En todo terminamos y reduciendo toda tu historia de antes, nada lo llenó. Nada. Solo hubieron consecuencias, vergüenza, dolor, tristeza, amargura, culpa, porque es lo único que queda. Yes. A tal punto que yo entiendo ahora que en esos momentos yo me recuerdo que una de las cosas que el enemigo, ahora entiendo que el enemigo puso en mi mente mucho, era que había algo mal conmigo, como que había algo mal conmigo, algo tenía que estar mal conmigo porque tal vez no era aceptada, tal vez no entraba a ciertos grupos, y ahora entiendo que yo era como un pez fuera de agua. Realmente era un pez fuera de agua. O sea, yo a quien pertenezco es a Jesús, y por eso que no importando todas las cosas que yo trataba de ser, aunque yo me quería parecer a ellos, yo no era de ellos. Nunca encajaste. Nunca encajé. Y a tal punto que uno de esos lugares donde yo traté también de
como que saciar mi sed por alguna manera fue en el suicidio. Mm. Y el Señor no me lo permitió. No me lo permitió. Yo estaba, una de las drogas que yo probé fue el Xanax. Y era una noche donde yo me estaba sintiendo muy deprimida. Y había lugares específicos donde yo iba que yo sentía que, ahora entiendo que eran demonios, pero yo sentía como que era una ansia que me daba, que yo no me sentía quieta, yo no me sentía tranquila. Yo me recuerdo que yo había tomado unos Xanax para ver si me sentía mejor, había fumado marihuana, todas esas cosas. Y yo estaba en el carro y yo había dejado mi cartera y dentro de mi cartera yo tenía varias pastillas más. Wow. Y yo me recuerdo que en ese momento una muchacha que estaba conmigo, porque nos íbamos a casa de un amigo, ella me dijo, ¿se te quedó algo? ¿Se te quedó la cartera o algo? Y en ese momento me vino a la mente, la cartera. Y en ese momento, sé que en un segundo bien pequeño, yo pensé, wow, no lo había pensado. Me las puedo tomar todas y a ver cómo pasa. Porque antes, yo me había tomado Xanax antes y hubo una noche entera que la gente pensaba que yo había muerto. O sea, mi sobrina, que es como de mi edad, a mí me da risa porque subimos las escaleras para ir a su casa y yo me desmayo al lado de la cama. Y ella me dice que ella pasó un miedo y ella me daba galletas fuertísimas en la cara. Me golpeaba y me echaba agua y todo y yo no respondía. Y yo no respondía hasta el próximo día porque fue un blackout. Fue básicamente que todo se te va en negro y tú no sabes qué te pasó. Y muchas de mis amistades habían experimentado eso. So, ya yo sabía lo que era el Xanax. Yo me recuerdo que en ese momento yo pensé, wow, qué buena idea. Puedo tomarme todo esto y ya se acabó. Yo me recuerdo que en ese momento yo me quedé así, yo dije, sí, se me quedó mi cartera. Y el Espíritu Santo es tan real que ella no tenía por qué decirme que no, porque ahí había muchos Xanax y todos nosotros cogíamos de ella, básicamente. Yo me recuerdo que ella me dijo, no, y ella se negó a traerme la cartera. Y en esa noche yo fui a casa de un amigo y yo seguía sintiendo eso, de quitarme la vida, de quitarme la vida, de quitarme la vida. Y en esa noche, literalmente, el Señor ni nos permitió quedarnos ahí toda la noche. Me llamó mi hermana, que era la mamá de mi sobrina, y nos dijo, ¿dónde es que ustedes están? Porque nosotros estábamos en otro lugar, como siempre, y ella básicamente tuvimos que ir corriendo para atrás. Y literalmente esa noche yo sabía que había algo más allá, porque no importando dónde yo estaba, yo sentía que yo no podía. Yo sentía que había algo. Y ahí es donde tú sabes que es espiritual, porque no era un pensamiento así lejano. Fue un instinto que me estaba dando, que yo sentía que ya me estaba empezando a dominar. Wow. Pero el Señor tenía un propósito. Wow, es algo que me deja a mí en shock porque muchas veces tú dijiste al comienzo que vemos niños de 9, 10 años y no sabemos qué en verdad hay detrás de ese niño. O tal vez miramos a una chica que está bailando, que pareciera contenta, que está bien con un flow, bueno, aceptada con todo el mundo, pero no sabemos en verdad qué es lo que hay detrás de ella. ¿Qué le puedes decir antes que empecemos a hablar de cuándo fue que Jesús llegó a tu corazón? ¿Qué le puedes decir a los padres que tienen chicas a la edad que tú estabas en ese mundo? Wow. Yo una de las primeras cosas que pudiera decir es a los padres en específico, no es a las mamás. Las mamás tienen esa esencia de nutrir a las hijas, de decirle que son lindas, de decirle todas esas cosas. Yo diría a los padres que no importando en qué está trabajando, que estén presentes. Que si tienen padres, porque sé que están otro tipo de familia, pero si tienen padres, yo diría, padre que estás mirando esta transmisión, cuando tú llegues de trabajo, por más cansado que tú estés, tienes que estar presente. Háblale a tu hija, pregúntale cómo fue su día. Dile que es bonita, dile que es amada, que es valorada. Y no solamente se lo digas con tus palabras, puedes empezar así, sino demuéstrale que tú la amas. Demuéstrale que tú la amas y dedícale tiempo. Créeme que lo que una niña más necesita, o una joven o una muchacha, ella no necesita irse para Starbucks 4 días a la semana. Ella no necesita los últimos zapatos, ella no necesita la última ropa. Ella necesita el amor de un padre. Ella necesita sentir el amor de Jesús a través de su Padre, que es el primero que puede ayudarla a ver a Jesús por quien es realmente o puede destruir la imagen de Jesús en su vida. Ella tiene que saber que es amada primeramente por Jesús, claro que sí, pero los padres tienen esa encomienda de demostrarle el amor de Dios. Yo diría, estate presente,
porque tal vez ella quiere los últimos zapatos y quiere hacer lo que todo el mundo quiere hacer, porque hay un vacío mayor. Es que por eso es que a esa edad hay tanto deseo de ser visto, de tener ropa linda, de hacer diferentes cosas, y es porque no te sientes amada, no estás satisfaciendo eso en el hogar. Yo diría, padre, tienes una responsabilidad muy grande de parte del Espíritu Santo y delante de Dios de amar a tu hija, de demostrarle a tu hija que ella es suficiente, porque si no, ella va a buscarse suficiente y escucharlo de la boca de tal vez un hombre que no la va a querer, que la va a abusar, que va a hacer lo que quiera con ella, que se va a aprovechar de ella, o lo va a buscar en una amiga que tal vez la introduzca a cosas que son súper malos. Y buscamos esa aceptación en algún lugar. Yo pienso que está presente. Gloria a Dios por el sacrificio que has hecho por tu familia. Gloria a Dios porque has llegado a este país y te has esforzado por trabajar. Y gloria a Dios que Dios te ha abierto esas puertas. Pero date cuenta dónde tiene que haber un límite para que tú puedas estar presente en tu hogar. Para que tú no estés cansado en todo momento, que tú no puedas tener una relación con tu hija. Porque de ahí es que vienen muchos de los problemas. Yo le doy gracias al Señor. Porque mi papá, él conoce de Jesús, él está apartado. Y creciendo no tuvimos la mejor relación. Imagínate, yo también, yo me metí en mi cuarto y ellos al final del día lo que piensan es, wow, vine a este país, necesito proveerles, necesito que estén bien, que no pasen el trabajo que yo pasé en mi país. Sí. Y básicamente no tuvimos una relación. Mira, yo le doy gloria al Señor, porque hasta el día de hoy yo y mi papá tenemos una muy buena relación. Mi Wow. papá ha estado, Dios ha restaurado esa relación. Y de verdad que al Señor restaurar esa relación, y mi papá simplemente, y es por teléfono porque yo no vivo con mi papá en estos momentos, pero a través del teléfono mi papá me afirma mi identidad. Mi papá me afirma mi identidad. Y a los 24 años que tengo, yo siento que eso está sanando muchas cosas en mí y está cambiando mi manera de ser, porque crecemos, venimos a la fe, conocemos del amor de Cristo, pero como hay áreas donde hay huecos y brechas, por ahí el enemigo se mete. Wow. Y cada muchacha necesita saber, sea por un padre físico, por un padre espiritual, lo amada y lo valorada que ella es y lo que ella significa para Cristo. Wow. Mira, me he quedado en shock. Me he quedado en shock porque yo recibo miles de llamadas de mamá con el problema del adolescente, con el problema del joven. Y tú dijiste un código, papá eres tú. Papá eres tú. Quien vas a darle valor a tu hija. También dijiste, si tu hija está aceptada en casa, no necesita ser aceptada en ningún grupo, de ninguna clase. Así que mi hermana, si tu hijo, hermano, si tu hija te está diciendo, yo quiero el teléfono último modelo, yo quiero los zapatos últimos, porque mi amiga, ¿sabes qué? Necesita que tú le llenes. Wow. Eso, increíble. Discúlpame que te interrumpa, algo poderoso que acabas de decir, Karen. Cuando tu hijo o tu hija te diga, yo quiero el último teléfono, yo quiero el último zapato, lo que te está diciendo tu hijo, para que lo traduzca, se lo digo desde mi perspectiva, lo que te está diciendo es, yo quiero ser aceptada, yo quiero ser valiosa. ¿Por qué quieren unos nuevos zapatos? Para sentirse valiosos. ¿Por qué es que quieren el último teléfono? Para que sus compañeros lo busquen, porque sus padres no lo están buscando. Para ser visto por alguien. Es una generación que simplemente quiere ser vista, que simplemente necesita tanto de la paternidad del Señor. Y los padres son los responsables por eso. Y gloria a Dios. Yo digo, wow, gloria a Dios, porque mis padres, aunque no están conectados así con Cristo, han sido lo mejor. Yo honro a mis padres, honro, porque tal vez muchos padres dicen, wow, qué vergüenza. La mayor vergüenza a veces para los hispanos también es, ay, que mis hijos terminen en las drogas. No, y quiero liberar a algún padre que sienta esa culpabilidad. Tal vez encontraste que tu hijo o tu hija tenía algo y tú has sentido una culpabilidad que hasta te ha permitido, como que el enemigo ha tomado espacio y ventaja como para que tú ni te quieras acercar a tu hijo, porque tú dices, wow, ¿con qué cara les voy a hablar si ellos están cayendo en esto? Es mi culpa. Yo quiero hablarte de parte del Espíritu Santo y decirte que no es tu culpa, que tú has hecho un excelente trabajo, que al final del día el Señor tiene un propósito, el Señor permite las cosas cuando Él sabe que los testimonios le van a glorificar, pero que se quite esa culpa y que pueda volver a tomar tu posición como padre, volver a tomar esa posición a pesar de las cosas que puedas saber o puedas estar pensando que están haciendo. O sea, el Señor
te está dando una oportunidad y se lo quiero decir a algún padre que pueda estar luchando con eso. Ujú. Tal vez tú dices, wow, es que yo encontré tal cosa en su cuarto, es que yo vi un mensaje en el teléfono, es que tal vez otro padre o otro niño me dijo que ellos estaban en cosas raras. Ujú. Tómalo como una oportunidad Ujú. para poder amar a tus hijos como Cristo nos amó a nosotros, que nos encontró en lo peor, en lo más vil, y aún así Él nos amó, aún así Él nos arropó como el hijo pródigo. Ujú. El hijo pródigo, ¿por qué terminó eh, prácticamente homeless y comiendo de las algarrobas? Porque se alejó de la casa de su Amén. padre, se alejó de la voz de su padre, se Ujú. alejó del calor de su padre. Y cuando un hijo crece, porque hay muchos hijos, Karen, que ni saben lo que es el abrazo de su padre, Exacto. que no saben lo que es ser amado, es Ujú. ser aceptado. Eso es ajeno para ellos. Y hay algunos que se han alejado de eso y por eso es que están en esa posición. Es impresionante. Fíjate que cómo es el enemigo. El papá se enfoca en trabajar para que no le falte nada, para que mi hijo tenga, coma, vista, tenga todo. Pero lo único que quiere tu hijo es que tú estés ahí, Ujú. que tú le abraces, que tú le cuides. Claro que tenemos que trabajar, pero también tener ese balance Wow, de ser padre, de ser proveedor, de estar cubriendo tu casa. wow. Y es muy profundo, Karen. Quisiera agregar esto, discúlpame, pero es muy profundo porque a veces cuando ves las raíces, también los padres tuvieron esos problemas. Ujú. Tal vez cuando ellos crecieron, también sus padres no estaban presentes. Ujú. Y pasó lo mismo, a buscar la aceptación afuera, a Ujú. buscar que la gente me miren, a buscar ser mirado, ser atendido, ser amado, ser aceptado, ser cubierto. Porque, por ejemplo, yo como muchacha, yo Ujú. tuve muchas mejores amigas. ¿Y qué es lo que yo estaba buscando en una mejor amiga? Alguien que me aconsejara, Ujú. alguien que dijera, ven acá, yo te voy a enseñar. Eso es lo que los padres tienen que hacer. Pero cuando no lo hacen, y es porque es algo generacional, es algo que viene. Y el Señor puede romper eso. Solo tiene que haber uno dispuesto Ujú. a romper eso. Ujú. Y aunque tal vez no lo has hecho bien hasta hoy, Padre, lo puedes empezar a hacer de aquí en adelante. Y puedes Ujú. decir, tal vez cuando yo estaba creciendo, yo tuve el mismo problema. Y por eso es que yo trabajo tanto para darle eso a ellos. Porque Ujú. yo sé lo que se sintió ser excluido de un grupo por no tener ciertas cosas de vestimenta. Sí, So, mi hijo nunca va a pasar por eso. Y sí. yo, aunque tenga que hacer overtime y ni le veas la cara a tu hijo, Ajá. vas a hacer overtime para que tenga esos zapatos. Pero tú no entiendes que los zapatos no es lo que le va a dar esa aceptación. Un niño es tan, es lo más confiado y lo más seguro. Para tú tener un hijo, una hija segura que salga a la escuela, seguro de quién es cuando tú como padre te aseguras de que ellos se sientan amados por ti y por Dios. Wow, es impresionante. Son unos códigos, son un consejo de una chica tan joven. Sabes que yo vi una muchachita hermosa, que yo la vi tan casual, una chica pero tan segura de sí misma. Ujú. Y yo dije, wow, ¿cómo habla esta chica? No le importa si su tenis es de la última moda, su ropa, pero segura cómo habla, seguro cómo se presenta con alguien, Mm. seguro que es una chica de 10 años, y Wow. saludó, Dios te bendiga, mi nombre es tal persona, y yo quedé, porque tiene seguridad. Su padre seguro le ha dado su identidad, Ujú. le ha dado ese respeto, sabe quién es, Wow. qué lindo. Pero ahora cuéntame, ¿cómo fue que Dios te encontró? Wow. Dios me encontró, yo creo que como mismo, si no me equivoco, es Ezequiel o Jeremías, describió cómo Dios encontró a Israel. Ujú. La encontró tirada, abandonada en su sangre. Dios mío, Así fue que el Señor me encontró. El así. Señor me encontró en ese lugar. El Señor cuando tiene un propósito, cuando quiere trabajar en tu vida y Él te ama, porque yo pienso que más allá de a lo que Dios te ha llamado para hacer, Dios te ha llamado porque te ama, por quien tú Amén, eres. O amén. sea, más allá de tus obras, Él te ama por quien tú eres. Y yo puedo decir que el Señor me sedujo, me atrajo con cuerdas de amor. Él me venció, Él fue más fuerte que yo, Ajá. porque créeme que yo no quería dejar la vida que yo tenía. Y eh, el Señor me encontró en eso. Yo eh, tuve una persona muy cercana que pasó por muchos problemas de ansiedad y yo vi la liberación de esa persona. Mm. So, ahora el Señor no es Santa Claus. Me Ujú. doy cuenta que los demonios existen, que los ángeles existen. Incluso cuando esa persona estaba siendo liberada, en uno de los momentos donde como que se desmayó, le dijo a mi mamá,
sácame a Merali del cuarto que la voy a matar. Y era el demonio hablando a través de esa persona. Y yo me recuerdo que yo me tranqué en el baño, decirle si yo salí porque me sacaron. Imagínate el miedo que yo tenía. Yo no sabía que los demonios existían, que los ángeles existían. Nada, nada. Yo no era de ver películas de terror ni nada de eso. Y yo me meto en el baño y yo me recuerdo que yo me tiré en el piso y empecé a llorar porque yo sentía tanto miedo. Yo decía, oh my God, porque eso sí, cuando yo sentía que yo me iba a meter en algún problema, cuando yo estaba haciendo todas las cosas de pecado, Ujú. eso sí, la semilla estaba ahí porque me recuerdo que decía, Señor, por favor, ayúdame. Y Wow. yo siempre clamaba a él y muchas veces él me ayudaba. Yo me recuerdo que semillas que sembró. ¿Sabes algo que mi mamá siempre me decía cuando yo no podía dormir? Ella me decía, repite esto. En paz me acostaré Ajá. y así mismo dormiré, Ajá. porque solo el Señor me hace vivir confiado. Yo me recuerdo que cuando yo no podía dormir, noches donde yo estaba siendo atormentada, yo repetía eso. Para que vean la importancia de la semilla que el Wow. Señor siembra. Yo me recuerdo que yo empecé como que a clamar y yo decía, yo no sé si tú eres real, pero por favor ayúdame porque, tú sabes, tenía ese miedo. Y yo me recuerdo que la pastora de esa iglesia fue y me encontró en el baño, que yo sentí que era Dios que fue y me encontró y me hizo la oración de fe. Y yo me recuerdo que yo le decía, ok, pero para ser cristiana, ¿qué tengo que hacer? Y ella me dijo, tienes que dejar de escuchar música mundana. Me dijo todas las cosas que yo tenía que hacer. Ajá. Y yo me recuerdo que ahí fue como que cuando yo me paré, yo dije, oh, yo creo que entonces no voy a poder aceptar al Señor. Ajá. Porque es que yo tenía tantas ataduras en mi vida, yo no quería dejar mi estilo de vida. Y eso fue en mayo del 2017. La lucha duró hasta septiembre 1 del 2017, el Señor cayéndome atrás. Pero yo sentí que en ese momento el Señor me empezó a traer. Ujú. ¿Qué pasaba? Que después de eso yo seguía yendo a los bares, yo seguía drogándome, yo seguía emborrachándome. Pero cuando me pasaba algo malo, yo me recuerdo que me venía una voz a la mente y yo lo pensaba también. Yo decía, tengo que olvidarme de toda esta gente y voy a servir al Señor de verdad. No voy a escuchar música mundana, voy a dejarlo todo. Pero eran más fuertes las ataduras Ujú. y muchas experiencias que yo pasé. Yo entro en una relación a esa edad donde me mudo de estado, me mudo para Nebraska, bien cerquita de acá. Mm. Y básicamente esa familia eran brujeros. Ellos hacían las cadenas, unas muñecas, cosas así, y tenían todo tipo de ídolos en su casa. Ellos querían me querían introducir a eso, pero yo tenía como que esa semilla, sabía. Yo decía, ay, si mi mamá se entera me mata. Ajá. Ajá. Yo estaba como que, no. Y básicamente pasa eso, yo empiezo a tener esa relación y increíblemente el Señor utilizó a ese muchacho para traerme a Cristo. ¿En qué sentido? Cuando Wow. Dios tiene un propósito contigo, Dios sabe cuánto dolor tú tienes que pasar para realmente rendirte. Ujú. Yo me recuerdo que yo me mudé, yo tenía todo lo que yo quería, yo podía hacer todo lo que yo quisiera, tenía el novio que quería, pero igual, seguía ese vacío, yo hacía de todo. Y una de las cosas más fuertes para mí era la adicción a la marihuana. Era Ujú. muy, muy, muy fuerte. Y yo me recuerdo que, nada, yo le decía al Señor, yo quiero servirte, pero pasa esto, pasa lo otro. Yo visité una iglesia, pasé adelante, empecé a llorar. Yo no entendía por qué estaba llorando. Eran cosas que el Señor ya venía marcando. Y bueno, pasa que un día yo estoy en el carro con ese muchacho y yo estaba bien, tú sabes, yo me sentía amada y aceptada con él, yo estaba bien enganchada con él. Y él me dice, porque su padre antes de fallecer había tenido un encuentro con Dios. A él lo llevaron a la iglesia cuando él era joven. Ajá. Él sabía de todo eso, pero su familia a grosso modo practicaba la brujería y él también, Ajá. porque él hacía, sabes, misas para ver a su papá y cosas Oh. así. Y él estaba pasando por depresión muy fuerte. A raíz de eso fue que yo sentí como que eso se me transmitió muy fuerte a mí. Lo del suicidio muy fuerte porque ese muchacho, el Señor tiene un propósito con él. Él se ha intentado suicidar, se ha puesto y se rompe, se Wow. rompe. El Señor tiene un propósito con él. Y estábamos sentados y él me dice, creo que vamos a tener que tomarnos un tiempo. Y yo llorando, yo, ¿qué? Yo llorando. Y me dice, es que yo sé que tú eres una hija de Dios y que tienes Wow. una luz. Uh-oh. Y yo siento que si yo no te dejo, algo me va a pasar, como que Dios me va a hacer algo. Y me recuerdo que le decía, no, no, no es así, no sé qué más, vamos a buscar al Señor juntos. Y ya lo último fue que él en mi cara me dijo, mira, Liz, tú no entiendes que yo estoy endemoniado. Wow. Me lo dijo así, así. Fue el Señor hablándome directo y yo no lo quería aceptar. Ahora, después de eso, él me deja de hablar por completo.
Y yo me recuerdo que yo dije, ay, qué fuerte. So, yo cojo un vuelo para venir a Miami, septiembre 1. Y uno de los encuentros que yo tengo con Dios, tuve dos. Uno en mi cuarto, donde esa persona que fue liberada me llama y me dice, ¿hasta cuándo tú no vas a entender de que ese vacío que tú tienes solamente Dios lo puede llenar? Me habló bien directo. Yo sentía que Dios me iba a hablar ese día. Algo me vino a la mente de Dios te va a hablar. Y esa persona me llama y me dice eso. Yo empiezo a llorar fuerte, 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 que tuve que colgar. Y tuve un encuentro con Dios. Ese día yo sentí que yo recibía el Espíritu Santo. Porque yo me paré de ahí y yo no fumé marihuana. Yo Wow. estaba en carro donde estaban pasándolo y yo decía, no, no lo voy a hacer. Era el Espíritu Santo. Y un día yo me sentía bien tentada y yo pensaba que yo iba a caer. Y yo me recuerdo que en mi corazón yo le dije, Señor, yo creo que ya voy a caer. O sea, ya lo voy a hacer, perdóname. Porque no, el deseo estaba ahí, pero Dios me daba el poder. Era el Espíritu Santo dándome el poder para poder decir que no. Yo me recuerdo que en ese momento, cuando me lo van a pasar, que yo le iba a fumar, me escribe la mamá del muchacho, porque ella vivía en una casa de 2 plantas y ella estaba sola en la casa con los niños. Dice, por favor, regresen ahora mismo a la casa, que hay un sonido, hay un ruido en la ventana de arriba y tengo miedo. Y yo en ese momento dije, nos fuimos, nos vamos, porque era la liberación de Dios para mi vida. Ajá. Y nada, sucede eso, yo me monto en el avión y yo estaba bien deprimida. Y yo sentí que algo dentro de mí, que fue el Señor obviamente, me dijo, o puedes regresar a Miami y seguir la vida que estaba viviendo y posiblemente morir, porque ya yo estaba en ese punto donde yo sentía que la vida no había sentido. O puedes decidir dejarlo todo completamente. Yo me recuerdo que dentro de mí, yo dije, yo lo voy a dejar todo. Yo lo voy a dejar todo. Y la paz que yo experimenté en ese avión, yo no lo puedo explicar. Una paz abrumadora. Yo sentí que todo iba a estar bien. Pero no todo va a estar bien este mes. Yo sentía que en cuanto a la eternidad, esa noción de eternidad que entró en mí, yo sentía que todo iba a estar bien. Dios mío. Que el precio fue pagado por Jesús. Qué maravilloso. Y después de ese día, cuéntame, no más. Te Nunca. liberaste. Dios me El liberó. Señor te liberó. El Señor me liberó y yo quiero aprovechar para, si hay algún joven o alguna persona que está pasando por adicciones, te lo aseguro en el nombre de Jesús que el Señor es suficiente para libertarte. Yo me recuerdo que yo hasta le quería decir a mis padres muchas veces que yo estaba haciendo esas drogas porque yo decía, es la única manera, o cojo un trabajo que me hagan pruebas de drogas para que algo lo pare, porque yo sentía que por mí misma yo no podía. Y el Señor en un segundo lo hizo. En un segundo lo hizo. No estabas equivocada. Tú sola no hubieras podido. Yo siempre digo, el diagnóstico es real, la ciencia es real, es verdad, pero cuando entra Dios, Yes. todo se transforma. Desde ese día más nunca yo he hecho ninguna droga. El Señor literalmente me liberó y Él lo puede hacer por ti. Si Él lo hizo por mí, yo estoy completamente consciente que Él lo puede hacer. No importando cuán bajo tú estés, en qué punto tú estés, si te has intentado quitar la vida, si ya tú no reconoces quién tú eres, te miras en el espejo y tú dices, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si tal vez las personas no te reconocen y dicen, pero ¿por qué estás en ese punto? Yo no entiendo por qué tú actúas así. Si estás teniendo problemas con, ¿cómo se dice? Poniéndote bravo, problemas con la ira. Sí, el Señor te quiere libertar. Y yo creo en el poder de Dios, que Dios puede libertar no importando la distancia. No importando dónde pueda estar esa persona que lo está escuchando, el Señor te quiere liberar. El Señor quiere hacer de ti una nueva historia y la adicción no es tu final. El Señor tiene un propósito mayor con tu vida y precisamente por eso es que te va a poder liberar. Wow. El Señor lo puede hacer. Aunque haya la adicción que haya, el poder de Dios rompe tanto las cadenas. Y hay otras personas, primos míos, que sufren con adicciones en mi familia. Yo sé que es algo y tenemos que estar apercibidos de eso, de cómo el enemigo quiere atrapar nuestras generaciones. De las cosas que nos estamos enfrentando espiritualmente, en el espíritu nos estamos enfrentando
a muchas ataduras a través de muchos familiares que son esos mismos demonios tratando de entrar. Pero yo puedo testificar que solamente depende o sea, solamente eso se para con uno que dependa del Espíritu Santo. No Wow. uno que sea fuerte, no uno que nunca ha probado la droga, no uno que nunca ha estado en el mundo, que nunca ha tenido un problema de dependencia. Solamente basta con uno que dependa del Espíritu Santo. Yo Amén. dependo del Señor todos los días. Yo vivo en Miami. Eso es Dios por todos mío. los lados. Si tú Sí. sientes una tentación, tú puedes salir y tú puedes conseguir. Pero el Señor es el único que me mantiene. El Señor es el único. Wow. Qué maravilloso. Estábamos hablando fuera de micrófono. ¿A dónde Dios te ha llevado ahora? Cuéntanos. Wow. Bueno, desde que yo empecé a seguir al Señor, em, yo siento que Dios ha hecho cosas muy lindas. Ujú. Dios ha hecho cosas muy lindas. Me ha permitido poder hablarle a muchos jóvenes. Me ha permitido poder salir a las calles, a poder hablar a esas personas. Yo siempre que veo a alguien que, por ejemplo, está bajo la influencia de droga, Ujú. yo siempre corro y les predico, porque a mí un día me predicaron así. Yo estaba Wow. bajo la influencia y vino un hombre bien sencillo, no vino con nada fuera de lo común, con una palabra profética ni nada de eso. Simplemente me dijo, Cristo te ama y Él murió por tus pecados. Y me hizo la oración de fe. Yo la hice por pena. Pero yo me recuerdo que después de eso yo no sentía los efectos. Yo me recuerdo que algo dentro de mí como que se movió. No sé cómo explicarlo, es como que algo dentro de mí estaba inquieto. Y yo me recuerdo que el resto de esa noche mis amigos me decían, pero ¿qué te pasa? Y yo estaba así como que, no sé, yo estaba bien seria porque es que la convicción del Espíritu. Ujú. Yo siento que Dios está haciendo obras muy maravillosas, está haciendo cosas muy lindas en las calles. Dios está levantando a los vil y los menospreciados para Amén. avergonzar a los sabios. Sí. Y siento que Dios me ha puesto para hacer su boca donde quiera que yo vaya. Donde quiera que tú vayas. Y yo sé que a través de lo que tú haces en las calles, me estabas diciendo que es una iglesia donde los jóvenes se van al tren, se van a las Ujú. paradas de los buses, se Yes. van a la calle a repartir la comida y a darle la palabra. Amén. Que Así Dios te mismo. siga usando. Y yo sé que a través de este testimonio, Ujú. muchos padres se van a sentar a pensar y a decir, es verdad, mi hijo me está exigiendo teléfono, tal vez un carro, tal vez un viaje. Yo no sé qué le está exigiendo su hijo, pero ¿sabe qué es lo que representa esa exigencia? Falta de usted. Wow. Así que muchísimas gracias. Amén. Bendecimos tu vida y que el Señor te lleve a lugares que solamente Él sabe dónde. Amén. Pero yo sé que vas a llevar esa luz que si tú no me cuentas tu historia, yo no podría decir que esta princesa, que esta muchachita haya vivido todo lo que nos contaste. Wow. Bendecimos tu vida. Gracias. Gracias a usted. Y honramos a Dios por lo que ha hecho contigo. Usted, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y queremos que usted este testimonio lo medite. Revise su casa. Revise la conducta de sus hijos, de su hija. Sí, esa querubina que lo único que quiere es que papá le dé identidad. Así como nosotros, cuando tenemos la identidad de Jesús, podemos caminar de frente. No exigimos, simplemente obedecemos. Así que le bendigo. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Shalom.